Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Luis No Silva y sean bienvenidos a La Laguna, un espacio para aprender, entretenernos y mojarnos un poco. El día de hoy me acompaña Sena Sleiman, ella es psicólogo clínico, docente UCAP, creadora de Sí Confío, un servicio de psicoterapia online que pueden seguir a través de @sí confío, ese sí es como sí es psicología, PSI, y el confío con doble O al final. Sena, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, Jorge Luis, gracias a ti por la invitación. Al fin pudimos grabar este episodio que teníamos pendiente desde hace tiempo. Sí, sí, muchas gracias, de verdad. Y sí, teníamos pendiente este episodio y me parece súper importante que hayamos logrado este espacio, pues porque vamos a tratar un tema que está todavía muy en discusión, ¿no? Que es el tema de las etiquetas. Si debemos utilizarlas, cómo las utilizamos, si son buenas, si son malas. Y aquí tú me vas a ayudar un poquito a desmenuzar este tema y sobre todo pues hacer tus aportes como psicólogo, que creo que van a ser súper de valor para el episodio de hoy. Entonces vamos a empezar pues con la primera hipótesis, por así decirlo, y es que muchas personas consideran que las etiquetas no importan y que de hecho estas dificultan el tema de la igualdad, de buscar la equidad, ¿no? Entonces, pero ¿por qué son útiles realmente las etiquetas? Bueno, como te comentaba un poquito fuera del aire, de la grabación, eh, yo lo veo mucho desde la perspectiva clínica, incluso desde la perspectiva un poco más psiquiátrica, si lo queremos ver así, eh, porque bueno, es una discusión que se tiene mucho en el ámbito. Podemos pensar, por ejemplo, en eh, la función que tienen los diagnósticos psicológicos y psiquiátricos para las personas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los niños, que últimamente ha habido como un auge del diagnóstico de déficit de atención por hiperactividad o por impulsividad, o incluso el diagnóstico de autismo, ¿no? Eh, pa- una duda que surge mucho es, bueno, ¿cuál es la función realmente de esa etiqueta dentro del ámbito, por ejemplo, académico, familiar, incluso clínico de este niño, ¿no? Eh, de hecho, a los padres es una de las como de las cosas que más les cuesta, como aceptar el nombre de ese diagnóstico que puede tener su hijo, a pesar de que estén haciendo un esfuerzo justamente por entender lo que les está pasando y por evaluarlos y por darles todo el apoyo, ¿no? Entonces, si pensáramos desde ese punto de vista, ¿cuál es la función que tienen las etiquetas o el diagnóstico en este caso? Podríamos pensar que nos ayuda a ubicar a la persona en el caso del ejemplo del niño, eh, dentro, de un, eh, dentro de unos parámetros científicamente avalados y nos permite, que es realmente la utilidad del diagnóstico, darles un tratamiento o sí, un tratamiento adecuado a lo que él requiere, ¿no? Entonces, dejamos, por ejemplo, de llamar al niño malcriado eh, o, o insoportable o fastidioso, inquieto, como si fuera una decisión de él o como si fuera algo que él puede controlar y empezamos a entenderlo como una condición que nosotros tenemos que aprender a entender y eh, bueno, a tratar de una forma particular, ¿ok? Y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis porque eh, tendemos a meter en el saco como, por ejemplo, si hablamos del término del espacio académico nuevamente, o de los niños en el ámbito clínico, como niños regulares versus niños con algún diagnóstico, ¿no? Cuando la realidad es que todos los niños y todas las personas son particulares, son individuales. Si lo llevamos al ámbito de la sexualidad, por ejemplo, podríamos decir que dividimos el mundo entre, muy a grandes rasgos, como heterosexuales versus homosexuales, cuando la realidad es que cada sexualidad se vive de una forma distinta según cada individuo. Entonces esto es muy importante porque hay una frase que dice, ser diferente o ser distinto es lo más común, y realmente es así.
Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Luis No Silva y sean bienvenidos a La Laguna, un espacio para aprender, entretenernos y mojarnos un poco. El día de hoy me acompaña Sena Sleiman, ella es psicólogo clínico, docente UCAP, creadora de Sí Confío, un servicio de psicoterapia online que pueden seguir a través de @Sí Confío, ese sí es como sí es psicología, PSI, y el confío con doble O al final. Puedes Ok, agarrar un grupo de, qué sé yo, 10 mujeres heterosexuales o 10 hombres homosexuales y todos van a vivir la sexualidad de una forma distinta. Otra función de las etiquetas, para lo que sirve, es justamente para, bueno, primero, como te dije, para entender el funcionamiento a grandes rasgos y un poco como el origen de pronto o cuál es la forma de tratarlo adecuadamente para que esta persona se pueda sentir cómoda. También nos ayuda porque es ahorro cognitivo, ¿ok? Y eso es lo que pasa a veces con los prejuicios. Los prejuicios existen porque nos ahorran tiempo para pensar, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo, vamos a poner un ejemplo que no, que no ataque a nadie, pero por ejemplo, si yo pienso que una línea de por ejemplo, si yo pienso que Farmatodo es bueno, yo no tengo que probar cada Farmatodo, valga la cuña, sino que yo puedo conseguirme con cualquier Farmatodo y decir, bueno, voy a entrar porque sé que es bueno. Eso me ahorra tiempo, me ahorra energía mental, ¿sí? Energía cognitiva, y por lo tanto es más cómodo para el ser humano. Por eso es que también etiquetamos, porque no podemos tener un nombre, digamos, para cada individuo o para cada, en este caso, para cada farmacia o para cada persona, sino que nos ayuda pues a organizar el mundo de alguna manera, ¿ok? Y lo otro es que también nos ayuda a verbalizar eso que somos. O sea, también hay un tema de identidad, ¿ok? Por ejemplo, en el caso con las personas con un diagnóstico, el tener el diagnóstico les puede causar tranquilidad, porque entienden que eso con lo que han estado luchando tanto tiempo o que no encaja tan perfectamente en una sociedad que espera una serie de cosas, tiene un nombre y tiene un origen y tiene una explicación, y eso también le da un poco de tranquilidad a la persona. Ahora, y quizás me estoy adelantando un poquito, el problema es cuando ese diagnóstico o esa etiqueta se usa para estigmatizar a la persona, para discriminarla, y ahí ya vienen otras consecuencias. wow, o sea, escucharte de pana siempre, por eso qué bueno que estés aquí, porque es como un mar de conocimientos. Y la verdad toca este punto súper clave que me parece importante resaltar, ¿no? O sea, el tema de que es común ser diferente me parece súper valioso, ¿no? Y también entender que las etiquetas sí son eso, o sea, nos ayudan como a entender, a clasificar, a... Esto del ahorro cognitivo me parece súper interesante, pero también lo último que estás hablando de que a final de cuentas da tranquilidad a la persona como sentirse identificado con algo, ¿no? O sea, sentir que no estoy tan raro, o sea, sentir que soy parte de algo. Es sumamente también importante, sobre todo para las personas de la comunidad sexodiversa y también en general con las minorías, ¿no? O sea, porque a veces uno se siente tan solo en el mundo, pues y entender que hay algo que es igual a mí, o sea, algo con lo cual me puedo sentir identificado, es súper importante. Pero también está esta dualidad de que, ok, hay mucha gente que no se quiere asociar a ciertas etiquetas, por lo que tú hablas de los prejuicios, ¿no? Hay muchos estereotipos que se asocian a ciertas etiquetas. Entonces, como, ok, si yo comparto ciertas cosas con esta etiqueta, pero hay cosas con las cuales no, entonces no me quiero ver asociado a ella. Porque sí es cierto, pues que a veces las etiquetas pueden ser utilizadas como herramientas de opresión. De hecho, bueno, hay un ejemplo claro en psicología que es el diagnóstico de retardo mental. Es un diagnóstico al que se le ha cambiado mucho el nombre a lo largo del tiempo, ¿sí? Creo que el último que tiene es discapacidad intelectual, que hablamos de personas con una inteligencia inferior, ya sea por
una causa fisiológica o cualquier dificultad orgánica, y se ha cambiado mucho el nombre a lo largo del tiempo porque ha sido una etiqueta que se ha utilizado para estigmatizar, incluso como insulto, ¿no? A otras personas, y la connotación social que termina teniendo es tan negativa que dentro de la comunidad científica se han tenido que hacer modificaciones justamente para evitar eso. Es un ejemplo, digamos, sencillo, pero que creo que ilustra muy bien esto, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, en la palabra negro y cómo de pronto la tratamos en Venezuela tan distinto a la connotación que puede tener en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, tú aquí puedes llamar a alguien así, incluso en un tono afectivo o cariñoso, mientras que decirlo allá es, bueno, prácticamente ilegal. O sea, no sé si no es ilegal, pero tiene una connotación importante, ¿no? Y también, que esto tiene que ver con lo que dices, ¿desde dónde lo dices? Porque no es lo mismo un blanco diciendo negro que un negro diciendo negro, y es parte también de lo que se ve en la comedia, que los comediantes justamente reflexionan sobre estas cosas, ¿no? Y te dicen, bueno, se para un comediante negro y te dice, yo puedo decir negro, por ejemplo. Entonces, claro, ahí hay un chiste, pero hay una reflexión de, bueno, qué es lo que está de fondo y quién puede hablar sobre qué cosa, ¿no? Que pasa también a veces con la comunidad LGBTI, que es como, bueno, entonces si eres heterosexual, y más si eres hombre heterosexual, entonces pareciera que no puedes emitir como opiniones, ¿no? Entonces terminamos, sí, como teniendo que estar necesariamente dentro de la posición para poder identificarnos o poder sentir empatía, cuando la empatía no es eso, la empatía es lo contrario, es poder desde una postura distinta ponerse en los zapatos del otro y bueno, escucharlo desde su lugar. Está súper bien lo que dices, porque una de las cosas que, sobre todo desde el punto de vista comunicacional y el punto de vista del lenguaje, el hecho de tener las etiquetas, o sea, no solamente ayuda al tema clínico científico, sino que también nos da esas herramientas pues para empezar a discutir sobre este tipo de temas de opresión, de equidad, o sea, porque si al final de cuentas no empezamos como a dividir, por así decirlo, o sea, es como para otorgarle algo, o a distinguirnos entre nosotros, o sea, reconocer nuestras diferencias. Creo que sería como el término al que quiero llegar, nos pudiéramos hablar de desigualdad, ¿no? O sea, porque cuando tú hablas de que todos son iguales, al final de cuentas hay muchos sesgos de cierta forma, porque evidentemente es lo que hablamos al principio, pues hay bastantes diferencias y bueno, esto quizás puede ser un tema para otro episodio, pues, pero es estar consciente también de que hay distintas necesidades también. Claro, yo lo que creo, más allá, obviamente nos ayuda a discriminar, y discriminar no desde el punto de vista negativo, sino de distinguir, que justamente lo que tú dices, diferenciar. Bueno, este niño tiene unas necesidades distintas a este otro, o esta persona tiene una necesidad distinta de esta otra. Pero además de hacer eso, la etiqueta y esto que tú dices desde el punto de vista del lenguaje de la comunicación, nos ayuda a poner en palabras. Los psicólogos sabemos la importancia de poder verbalizar y poner en palabras prácticamente cualquier cosa. Es decir, poner en palabras lo que estás sintiendo, por ejemplo, te ayuda a entenderlo, y aquí podemos caer en una discusión casi filosófica de qué viene primero, si el pensamiento o el lenguaje, ¿no? Es justamente, o sea, la manera en que nos comunicamos es la manera en que entendemos el mundo. Entonces, si yo no me puedo nombrar, ¿cómo me puedo entender? ¿No? Entonces, el poder identificarme con algo que está poniendo en palabras lo que yo soy y lo que yo siento es muy valioso. Pensemos, por ejemplo, y ahora tomando otra discusión, en la migración. Tú migras y eres venezolano. Y eres migrante, y eres un venezolano en Chile, en Argentina, en España, en Estados Unidos. Eso tiene una connotación, y el poder ponerlo en palabras es importante. Nos ayuda eso, a contactar con la realidad, a formar nuestra identidad. Formamos nuestra identidad justamente a través de la palabra. Y ojo,
ser venezolano es solo uno de los ámbitos o de las áreas que podemos describir dentro de nuestra identidad. Pero tú eres venezolano, eres hijo, eres también, bueno, profesional, pero también tienes una orientación sexual y también tienes, bueno, un color de piel y tienes, o sea, la identidad se termina construyendo alrededor de muchas áreas, de muchas aristas, pero el poder ponerlo en palabras es lo que nos ayuda a construir, tanto a nivel individual como a nivel social. Por eso la importancia del tono que le coloque la cultura a cada una de esas palabras, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esta diferencia binaria que es tradicional, o sea, o es desde la postura muy tradicional, de lo que es ser hombre y mujer. Tradicionalmente, ser hombre es considerado ser fuerte, ser racional, ser duro, ser proveedor, y como se supone que solo había hombre-mujer y la mujer se supone que es todo lo contrario al hombre, entonces la mujer es sumisa, es emocional, es suave, o es débil. Entonces, claro, un poco eso es lo que se pensaba tradicionalmente, y ahora te das cuenta que ser mujer, ni ser hombre es necesariamente eso, ni ser mujer es necesariamente lo contrario. Y podemos empezar, las etiquetas también se mueven, se cambian, son dinámicas, se mueven con los individuos, se mueven con la cultura, y podemos empezar a pensar, bueno, ¿qué significa ser mujer? Bueno, ser mujer no es excluyente de ser proveedor, de ser fuerte, de ser racional. Ser racional tampoco es lo contrario a ser emocional. Entendemos que somos un poco más dinámicos y que bueno, es más complejo. Por eso te decía, ya no hay tanto ahorro cognitivo, sino que parece que tenemos que estar como reconstruyendo como nuestra identidad y nuestras etiquetas, si lo queremos llamar, ¿no? Nuestras cualidades constantemente, ¿no? Como replanteándonos. Pero es que yo creo que eso está bien, ¿no? O sea, eso de tener la oportunidad de reconstruir las etiquetas, porque una de las cosas que sucede mucho es que la gente se siente limitada cuando otro te etiqueta, ¿no? No es lo mismo que cuando yo me apropio de una etiqueta y cuando yo decido, ok, yo soy esto, pues estoy orgulloso de hacer esto. Y también hay que tomar en cuenta que es algo un pensamiento que comparto, es que las etiquetas no deberían dictar tu identidad, sino que tu identidad debería dictar la etiqueta. O sea, a lo que voy a decir, por ejemplo, yo puedo ser un hombre homosexual, pues, pero si de repente encuentro a una mujer guapa o me siento atraído hacia una mujer, pues eso no me quiere hacer, eso no necesariamente, o sea, en mis términos, con la etiqueta con la cual yo me identifico, no me hacen más o menos homosexual, ¿no? O sea, obviamente también es un tema como de perspectiva y también de cómo uno se identifica. O inclusive, si yo mismo decido decir que sí efectivamente me afecta, bueno, yo no soy tan homosexual, ahora pues, de repente soy homoflexible o homocurioso, por así decirlo. Entonces creo que también es importante entender esto que tú planteas, ¿no? O sea, si hay unas preconcepciones de lo que es ser algo, pero dentro de esas preconcepciones hay un montón de cosas más que es parte de lo que tú hablabas, de que no solamente somos una cosa, o sea, podemos ser venezolanos, podemos ser migrantes, y dentro de eso hay muchísimas otras cosas más. Claro, y que hayamos migrado no nos hace menos venezolanos. Eso es algo importante, porque pasa lo mismo, es este ejemplo que tú planteas. ¿Qué pasa si yo soy homosexual o soy heterosexual y tengo una experiencia del contrario? Eso me hace, o sea, si yo soy una mujer heterosexual y tengo una experiencia homosexual, eso me hace homosexual. ¿Cómo viví yo esa experiencia? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue una experiencia sexual? ¿Fue una experiencia romántica? Es decir, al final, cada experiencia humana tiene un significado que además es muy individual y que hay que poder como pensar y reflexionar, y de ahí un poco, valga nuevamente la cuña, la importancia de la terapia y del autoconocimiento, ¿no? Como poder entender cómo nos impactan y cómo nos van transformando cada una de nuestras experiencias. Y quiero rescatar también lo que dijiste de qué pasa cuando la etiqueta viene de afuera,
porque, bueno, volvemos un poco al ejemplo del niño que es diagnosticado y el rechazo de los padres, ¿no? Nada hacemos con un diagnóstico que se supone sirve para ayudar y para tratar a un niño si hay un rechazo de la familia y una no comprensión, ¿no? O sea, si hay como una postura defensiva, una postura de rechazo, de esto no es lo que me identifica. Y bueno, habría que ver también de dónde viene esa etiqueta, es decir, viene de los pares, viene de la familia, viene de la autoridad, viene de la sociedad, de la cultura. ¿Qué significado le está atribuyendo quien la pone o quien la impone? Y bueno, eso, como la tonalidad y el objetivo de esa etiqueta, ¿no? Porque quizá cuando tú dices, bueno, cuando viene de afuera me molesta, bueno, probablemente porque eso, las etiquetas se usan mucho para discriminar, rechazar, como excluir también, ¿no? Como, bueno, tú eres diferente, entonces tú no perteneces. Y bueno, ¿qué pasa con eso? También depende mucho del momento de la vida. O sea, pienso que, por ejemplo, el bullying consiste en eso, consiste en poner etiquetas, en poner nombres, sobre todo muy desde la palabra. Y bueno, además suele suceder en una etapa en que uno está muy vulnerable, que es justamente la infancia y la adolescencia, donde el pertenecer es lo más importante. Entonces, el bullying se trata justamente de excluir, de tú no perteneces, pero como también, eso se ve muy claro en un ambiente académico, pero cómo eso pasa en la vida y en la sociedad adulta. O sea, pensemos, por ejemplo, en los países que tienen leyes contra las mujeres, contra la homosexualidad, contra algunos tipos de raza, o sea, ¿sabes? El hecho de que exista una ley en el mundo que te discrimine justamente por ser de una forma, de un color de otro, de un sexo de otro, te habla de justamente como eso llevado al extremo, ¿no? Digamos. Bueno, es profundo este tema. De hecho, cuando estaba investigando pues para preparar este episodio, me encontré con un ensayo que hablaba que el problema de las etiquetas viene también cuando nos apoyamos en ellas para informarnos, o sea, para sentir que una etiqueta me va a dar todos los aspectos de una persona y que eso lo guardo en mi psique como algo que no va a cambiar. O sea, me llegué a una preconcepción totalmente cerrada de lo que es, pues, y es lo que hablas, ¿no? O sea, cómo esto llega a afectar inclusive hasta el término legal en muchísimos, o hasta en términos culturales, ¿no? O sea, te dice mucho de esto, ¿no? O sea, de no tampoco querer, de no querer buscar tampoco este lugar común, que creo que también es importante hablar en esto. Yo creo que aquí se pierde un poco lo humano, ¿no? Por eso te decía, una de las funciones de las etiquetas es el ahorro cognitivo, no tengo que pensar tanto y es más fácil, más rápido, pero sin duda nos termina, llevado al extremo, nos llena de prejuicios y bueno, la generalización, ¿no? Que normalmente siempre es un error. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los heterosexuales son iguales, todos los homosexuales son iguales, ¿sabes? Todos los blancos son buenos, todos los negros son malos. O sea, caemos en una generalización como absurda. Bueno, que además es lo que nos ha hecho en esto, volviendo un poco al tema de la comedia, como que ahora pareciera que solo puedes hacer chistes sobre hombres blancos heterosexuales, ¿no? O sea, es como al ser la población, digamos, más favorecida tradicionalmente o históricamente, entonces son los malos, necesariamente, cuando eso no tiene por qué ser así. Entonces, es como terminamos cayendo, sí, en generalizaciones absurdas. Esa rigidez no nos permite, primero, no nos permite reconocernos, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo soy homosexual, pero yo no cumplo todas las características que yo creo que tiene una persona homosexual? ¿O qué pasa si soy mujer y no cumplo todas las características que según una cultura específica, en un momento histórico específico, se suponía que tenía que cumplir una mujer? ¿Cómo me construyo si se supone que ya hay una etiqueta donde yo tengo que encajar con una serie de características, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no nos permite conectar con el otro, porque si yo me aproximo a ti pensando que ya tienes una serie de cualidades, entonces no hay nada que conocer.
sino que ya yo puedo suponer y asumir cómo eres tú, y no hay nada más peligroso que asumir, ¿no? Es como que, bueno, cómo permitirme conocer al otro. Y además se pierde un poco como esa cualidad humana, que es lo que realmente nos hace iguales, entre comillas, si queremos hablar de igualdad en un sentido. O sea, y bueno, de aquí parten los derechos humanos, etcétera. Pero quiero decir, ¿dónde queda esa individualidad, esa particularidad que nos hace a todos distintos totalmente, seres humanos únicos, pero al mismo tiempo, bueno, igual es eso, en derechos, en que todos merecemos la misma dignidad, por ejemplo? Esto que hablas de la importancia de reconocernos, o sea, llevándolo un poco más al tema de sexualidad, afecta muchísimo, o sea, porque cuando se te imponen estas etiquetas que no cuadran con lo que tú crees de algo, o lo que la sociedad te ha enseñado sobre algo que después también limita, sobre todo a las personas las que no se sienten disconformes con su género, que de repente son su género fluido, o inclusive pues llegan a ser personas transgénero, ¿no? O sea, esto te afecta de muchísimas formas. De hecho, aquí para presentar un caso, sucede mucho con las drag queens, estas artistas de la transformación. Hay muchos debates sobre qué implica ser una drag queen. O sea, de repente una mujer no puede hacer drag porque ya es mujer. Entonces, ¿qué es el drag? ¿Es disfrazarse de mujer o es algo más allá de disfrazarse de mujer? O si eres una persona transexual, puedes hacer drag o no. Entonces, es como empezar a ver un poquito más allá de esa primera capa de las cosas, ¿no? O sea, aquí, como dice Shrek, ¿sabes? Yo creo que es súper claro esto de que las personas son como cebollas, o sea, tenemos muchísimas capas, pues, y eso es lo que esas capas son lo que hacen nuestra cebolla. Y sí, pues, las etiquetas pueden ser utilizadas como herramientas de opresión, pero también pueden ser utilizadas como herramientas de resistencia, ¿no? O sea, todo depende todo depende cómo se usen, ¿no? Y esto que tú dices del apoyo, creo que es súper importante, pues porque al final las etiquetas, cuando tú te identificas con algo, puedes empezar a buscar tu comunidad, empiezas a experimentar la solidaridad, porque empiezas a buscar tus iguales, ¿no? Hay dos cosas acá que me parecen importantes. O sea, hablaste de dos cosas. En primer lugar, esto del drag y de la discriminación dentro del drag, me hace pensar, por ejemplo, lo he escuchado muchísimo en la calle. Bueno, entonces ahora ella era una mujer, él era un hombre que quiso ser mujer, pero ahora tiene el invento de que de paso le gustan las mujeres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una transexual homosexual. Uh-huh. Entonces, claro, aquí lo que pasa es esa misma generalización donde metemos todo en el mismo saco, ¿no? Como que mujer es heterosexual necesariamente, o mujer le gusta un hombre necesariamente, y por eso si tú decides ser mujer te tienen que gustar los hombres, o sea, como que no cabe otra cosa, ¿no? Y justamente, bueno, sabemos que ahora las dimensiones de la sexualidad, aquí este es otro tema, pero tienen hay varias dimensiones, ¿no? Está el sexo biológico o el sexo, está la orientación sexual y está el género. Y estas tres cosas son dimensiones distintas que se pueden combinar de tantas formas posibles como individuos hay en el mundo. Entonces, y que además son continuos, es decir, se eliminó todo este sentido binario de la postura tradicional, ¿no? Y eso, bueno, hace que por supuesto sea más complejo y que hayan muchas más alternativas. También pasa que el ser humano en general tiene una dificultad, justamente porque es más complejo y requiere de mayor energía cognitiva, tiene dificultad para lidiar con la ambigüedad, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay personas que toleran quizás, o sea, es como, bueno, ya entendí que sí, hay heterosexuales y hay homosexuales y puedo vivir con eso, pero bueno, ¿qué es eso de transgénero? ¿Qué es eso de transexual? O sea, o eres hombre o eres mujer, o qué pasa, por ejemplo, con una Conchita Wurst, ¿no? O sea, ¿cómo es eso que eres casi una Miss pero tienes barba? O ¿cómo es eso que eres mujer pero tienes un pene? O sea, como que ya la ambigüedad nos cuesta mucho porque
o lo que consideramos nosotros que es ambiguo nos cuesta porque justamente no tengo, o sea, en qué saco lo meto, ¿no? O sea, lo meto en el saco, o sea, va en lo que yo creo que es una mujer, en lo que yo creo que es un hombre, ¿dónde va esto, no? Y había otra cosa que habías dicho al final que también te quería responder, pero bueno, ahorita. Lo voy a atar, o sea, esto de la ambigüedad y en qué saco meto a la gente también va desde el punto de vista individual, ¿no? O sea, en qué saco me meto, en qué saco me quiero meter, y es lo que hablaba de encontrar esa comunidad, experimentar esa solidaridad, y esto solamente tiene que ver con el punto de vista de la sexodiversidad, ¿no? O sea, también lo vemos con estos grupos de activistas negros, o sea, estos grupos de feministas, ¿no? O sea, es encontrar gente con las cuales tienes afinidad, con las cuales compartes tus causas y también problemas, ¿no? O sea, porque por eso están los grupos de apoyo, ¿no? O sea, ajá, justamente de eso te iba a hablar. Porque, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos le dan mucha fuerza, mucho valor a estos grupos de apoyo. Y se ha comprobado empíricamente que, al menos desde el punto de vista psicológico, si lo queremos ver, o de intervención, son valiosísimos. No sé si has visto la serie Atypical, que justamente trata de un chico buenísima. con autismo. Claro, ahí vemos clarísimo la función del grupo de apoyo, tanto para los padres que sufren de la condición como padres con el niño, como para el niño o el adolescente en este caso, ¿no? Porque justamente es encontrar tu lugar en el mundo, como decimos, ¿no? Es decir, a dónde pertenezco, además en esta sociedad que a veces puede ser muy hostil, ¿no? Entonces, ok, ya va, es que hay gente que es como yo, pero además también en la serie vemos muy claro que no todos los autistas, o no todos los chicos con autismo son iguales, tienen diferentes características y por supuesto, como pasa en el mundo, siempre van a tener diferencias. Entonces, que tú puedas conseguir personas con las que te identifiques no quiere decir que vayan a ser exactamente igual a ti. Y esto es importantísimo, porque yo no sé qué pasa últimamente, lo veo mucho con los pacientes y con mis amigos y en la vida, que las personas creen que tenemos que estar siempre 100% de acuerdo. Y las redes sociales nos han hecho creer eso, porque yo veo o consumo contenido con el que estoy de acuerdo. Y le doy like a lo que estoy de acuerdo y los likes hacen que me salgan más cosas con las que voy a estar de acuerdo. ¿Y qué pasa con el resto de opiniones, que son la mayoría, con la que no voy a estar de acuerdo? ¿Qué pasa cuando tengo un amigo que se parece mucho a mí, a quien quiero mucho, o con una pareja que decidimos compartir una vida, un proyecto, pero no estamos de acuerdo en cosas? Porque eso, ¿qué pasa con eso que nos confronta, no? Entonces sí, las etiquetas en este caso, y los grupos de apoyo, cómo se formen, o sea, puede ser cualquier grupo de apoyo, y capaz empiece por el peor ejemplo, pero desde Alcohólicos Anónimos hasta un grupo de gente que nos queremos reunir a tejer. Bueno, tenemos en común que nos encanta tejer, pero bueno, de pronto a mí me gusta tejer con ganchillo y a ti de otra manera, y bueno, y capaz tejemos y podemos hablar de tejer muy, muy amenamente, pero quizás diferimos en condición política, en religión, en cualquier otro tema, que además, bueno, temas, tú sabes, de los que no se habla mucho, pero bueno, no quiere decir que eso nos haga más o menos amigos o más o menos compañeros o más o menos parecidos, ¿no? Sino que tenemos diferencias y eso es parte, cómo poder encontrar justamente esos puntos de encuentro y cómo poder, bueno, vivir con las diferencias, vivir con lo que, con esas supuestas ambigüedades de las que estamos hablando, ¿no? Porque me parece que es como muy similar esto de, bueno, no sé cómo lidiar con Conchita Wurst que tiene barba, pero tampoco sé cómo lidiar con esta persona con la que tejo y la paso muy bien, que de pronto tiene una religión muy distinta a la mía. Bueno, voy a aprovechar el momento de hablar de los grupos de apoyo. Por lo menos acá en Venezuela hay una organización llamada Movimiento Somos que entendió el valor de esto y ellos están en Mérida
y tiene un grupo de apoyo para jóvenes sexodiversos, ¿no? O sea, y creo que es súper importante, sobre todo a esa edad que te estás como descubriendo, pues tener un lugar donde encontrar a tus iguales, pero también entender que dentro de esa igualdad, y esto lo pongo entre comillas, están estas diferencias que también nos hacen únicos, que también nos hacen como aprender a entender, y lo que hablamos de eso de buscar ese lado humano, ¿no? Más allá de todas estas capas, pues siempre está ese factor humano de buscar desconectar. Y lo que tú dices de que ya estamos como predispuestos a poner una barrera con esas cosas con las cuales no estamos de acuerdo, creo que también nos afecta este tema de las etiquetas, porque me cierro a entender que hay un mundo totalmente diferente, hay gente que puede opinar diferente a mí, o a esta persona que yo etiqueté de esta manera, no necesariamente así. De hecho, no recuerdo, creo que era Luis Carlos Díaz que hablaba de que a él le gustaba seguir gente con la cual no estaba tan de acuerdo, o con la cual daba como opiniones diferentes, pues porque al final de cuentas eso lo nutría a él como persona, y también te hace ver que hay otras cosas, ¿no? Esto es totalmente lo que tú dices, de que cree una comunidad con la cual estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo le doy block o le doy un follow. Entonces... te da una perspectiva más real del mundo, o más apegada a lo que es el mundo. O sea, el mundo es pluralidad, es diversidad, es una serie de idiomas, colores, sabores, olores. O sea, el mundo no es lo que solo lo que tú percibes y solo lo que tú ves y solo lo que tú consideras como válido, ¿no? Además que, sí, es decir, te nutre, te hace ver otras perspectivas, pero además yo creo que es muy interesante poder preguntarnos qué de esto me hace ruido, qué de esto, por qué yo me engancho con esto, por qué si veo una publicación contraria a lo que yo pensaría, la tengo que bloquear, ¿sabes? ¿De qué me estoy protegiendo? O sea, se me ocurre pensar, por ejemplo, en esta frase típica de que el miedo a la homosexualidad que pueden tener muchos hombres heterosexuales tiene que ver con el propio, con el miedo a no poder controlar sus propios impulsos homosexuales, por ejemplo, que además todos los tenemos, porque como te dije, al final la orientación sexual es un continuo, no es una opción A versus B, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué esto me hizo tanto ruido que no lo puedo ni ver? ¿Por qué tengo que eliminarlo? O sea, ¿será que es miedo a qué? Porque al final es miedo lo que estamos demostrando. O sea, es miedo a que nos cambien de opinión, es miedo a que, bueno, esto también existe y entonces no es solo lo que yo pienso, lo que existe en el mundo. O sea, creo que es algo como para reflexionar también. Sí, de hecho, en el capítulo, cuando había un capítulo donde hablamos sobre la homofobia internalizada, y que va muy de acuerdo a esto, ¿no? O sea, de que estoy en contra de tantas etiquetas que en las cuales no me siento parte, entonces pues como que las privo, las aparto. Entonces, por ejemplo, en la comunidad homosexual masculina está como esta cultura de masculino por masculino, ¿sabes? Entonces, que nada más busco personas iguales, y si es demasiado femenino o si tiene demasiada pluma, lo bloqueo, ¿no? Entonces es como tener un poquito más de visión de que las cosas no son blancas o negras, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, hay cosas que van más allá, ¿no? Al final el rechazo viene como una forma de protegernos. O sea, yo me estoy protegiendo de ti que eres distinto para preservar mi cultura, mis ideas, lo que sea, pero bueno, esa es la pregunta, ¿de qué nos estamos protegiendo cuando hacemos ese tipo de acciones, ¿no? Sí. Bueno, ya para ir cerrando, o sea, yo creo que sí, ha sido súper, súper buena esta conversación. He aprendido muchísimo. Espero que todos nuestros podcasts escuchas también. Yo creo que podemos concluir con que sí, o sea, las etiquetas pueden ser utilizadas como una herramienta de opresión. Hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas más allá de ellas, que las personas son muchísimo más complejas que una sola etiqueta, o que dentro de esa etiqueta hay un montón de complejidades, que si no te interesa identificarte con alguna, está bien, ese es tu rollo, y es importante también que te apropies de eso. Pero también las etiquetas tienen un gran lado positivo porque representan comunidad, visibilidad y conciencia de sí mismo. Entonces, Sena, no sé si quieres cerrar con algo más. No, bueno, creo que me gustó mucho ese cierre
Y bueno, nos da también identidad, nos ayuda a construir nuestra identidad a partir del verbo, que es, bueno, fundamental. No tengo más nada que agregar, me encantó esta conversación. Y bueno, nosotros estamos a la orden en Si Confío para cualquier otra duda, consulta. Y bueno, ya saben que hacemos consultas psicológicas en cualquier parte del mundo. Sí, ya vieron que Sena es una eminencia de conocimiento, además psicólogo clínico, profesor UCAP, una persona que entiende, una aliada de la comunidad. Y bueno, recuerden que pueden seguirle y contactarla a través de @siconfío. Ese sí es como de psicología, PSI, confío, con doble O al final. Una psicoterapia online fabulosa, se las recomiendo, con calidad. Y recuerden que en cualquier parte del mundo pueden contactarla y aprender muchísimo también de ella y de su proceso, ¿no? Porque es algo que hablamos mucho en este podcast, que estamos en pro, somos embajadores de la psicoterapia. Entonces, bueno, Sena, muchísimas gracias otra vez por venir a mojarte en la laguna. Espero que te haya gustado esta experiencia. Y bueno, chicos, recuerden usar protector y salvavidas. Se les quiere.